Hermanos y hermanas en Cristo, permitidme comenzar con una revelación que sacudirá los cimientos de vuestra comprensión espiritual. Durante mis más de 40 años de ministerio, he descubierto algo que la mayoría de creyentes desconoce por completo. Existe un manual de guerra invisible que el enemigo utiliza contra cada uno de nosotros. Y si permanecéis conmigo hasta el final de esta enseñanza, os revelaré los 7 métodos más devastadores que Satanás emplea para manipular, controlar y destruir la vida de los hijos de Dios. Decidme en los comentarios, ¿alguna vez habéis sentido que vuestra mente está bajo un ataque constante? ¿Que pensamientos extraños invaden vuestra paz? ¿O que circunstancias inexplicables se repiten una y otra vez en vuestra vida? Compartid vuestra experiencia, porque lo que voy a exponer os transformará para siempre vuestra manera de entender la guerra espiritual. La ignorancia en estos asuntos no es bendición, queridos hermanos. Pablo nos advierte claramente que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, y precisamente esa ignorancia es lo que permite al diablo establecer fortalezas en nuestras vidas que parecen inquebrantables. Durante décadas he observado patrones repetitivos en las consultas pastorales, en las conferencias alrededor del mundo, desde México hasta España, desde Argentina hasta Estados Unidos, familias destruidas, matrimonios destrozados, jóvenes perdidos en adicciones, empresarios prósperos que de la noche a la mañana lo pierden todo, creyentes sinceros que caen en pecados que jamás imaginaron cometer. ¿Casualidad? Por supuesto que no. El primer método que quiero exponer ante vosotros es lo que denomino la infiltración gradual del pensamiento. Recordad que Satanás no viene con cuernos y tridente anunciando sus intenciones malévolas. Su estrategia es mucho más sutil, más refinada, más peligrosa. Comienza plantando semillas de duda, pensamientos aparentemente inocentes que van creciendo como la mala hierba hasta ahogar la buena semilla de la palabra. Hace algunos años, durante una conferencia en Guadalajara, se me acercó un hermano pastor con lágrimas en los ojos. Me relató cómo había comenzado a cuestionar la autoridad de las Escrituras después de leer ciertos libros de teología liberal. Todo empezó con pensamientos como: ¿realmente es posible que Jonás haya estado 3 días en el vientre de la ballena? Parecía una pregunta académica legítima, pero detrás había una agenda diabólica. Mes tras mes, esos cuestionamientos se intensificaron. Primero dudó de los milagros, luego de la resurrección, finalmente de la deidad de Cristo. Su ministerio se desplomó, su familia se fragmentó, y todo por haber permitido que el enemigo instalara esa primera duda aparentemente inofensiva: ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? El diablo conoce perfectamente la estructura de nuestra mente. Sabe que somos seres racionales creados a imagen de Dios, y precisamente por eso ataca nuestros procesos de razonamiento. No viene gritando blasfemias, sino susurrando preguntas aparentemente inteligentes que nos hacen sentir más sofisticados espiritualmente. ¿No será que estás siendo demasiado radical en tu fe?, susurra. ¿No crees que deberías ser más tolerante con otras creencias?, insinúa. Después de todo, ¿cómo puedes estar tan seguro de que el cristianismo es el único camino?, plantea con aparente sinceridad académica. Mirad, hermanos, llevo 40 años enseñando apologética cristiana, y os aseguro que detrás de cada ataque intelectual contra la fe hay una agenda espiritual. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Este primer método de manipulación funciona especialmente bien con creyentes educados, con líderes cristianos, con aquellos que han alcanzado cierta madurez en la fe. ¿Por qué? Porque el orgullo intelectual se convierte en la quimomicción de la sumamente ericado, puerta de entrada perfecta para el enemigo. Recordad la tentación de Eva en el Edén. Satanás no la atacó con vulgaridad o violencia. Su estrategia fue mucho más refinada. Con que Dios os ha dicho, una simple pregunta que sembraba la semilla de la duda sobre la autoridad divina. Exactamente la misma táctica que utiliza hoy día. En mis viajes por Latinoamérica he observado cómo este método se manifiesta de maneras diversas según el contexto cultural.
En países con fuerte tradición católica, el enemigo planta dudas sobre la autoridad de la Escritura, enfatizando excesivamente la tradición eclesiástica. En contextos protestantes, ataca la autoridad de la Iglesia, promoviendo un individualismo espiritual extremo. El resultado es siempre el mismo: confusión, división, debilitamiento de la fe corporativa. Cuando un creyente comienza a dudar de los fundamentos de su fe, se convierte en presa fácil para los siguientes métodos de manipulación que voy a exponer. Pero antes de continuar, quiero que reflexionéis sobre algo crucial. ¿Habéis notado alguna vez cómo ciertos pensamientos aparecen en vuestra mente sin razón aparente? Especialmente pensamientos que contradicen vuestras convicciones más profundas, que van contra vuestra naturaleza espiritual renovada en Cristo. Un joven pastor de Sevilla me contó hace poco su experiencia. Durante semanas había estado experimentando pensamientos blasfemos durante sus momentos de oración, pensamientos tan viles que no se atrevía a compartirlos con nadie. Se sentía culpable, condenado, como si Dios hubiera retirado su presencia de su vida. Le expliqué algo fundamental que quiero que grabéis en vuestro corazón. No somos responsables de los pensamientos que el enemigo inyecta en nuestra mente, pero sí somos responsables de lo que hacemos con esos pensamientos. La diferencia entre tentación y pecado radica precisamente en nuestra respuesta. El segundo método diabólico que quiero desenmascarar es la manipulación emocional sistemática. Si el primer método ataca nuestra mente, este segundo va directo al corazón, a nuestro centro emocional, aprovechando heridas del pasado, traumas no sanados, relaciones rotas. Satanás es un experto psicólogo. Ha estudiado la naturaleza humana durante milenios, conoce nuestras vulnerabilidades mejor que nosotros mismos. Sabe exactamente qué botones emocionales debe presionar para desestabilizarnos espiritualmente. Durante una campaña evangelística en Buenos Aires, conocí a una mujer que llevaba 30 años sirviendo al Señor fielmente. Su testimonio era poderoso, su ministerio fructífero, su familia sólida, pero había un área de su vida que permanecía sin sanidad, una herida profunda causada por el abandono de su padre cuando era niña. El enemigo utilizó esa herida como punto de entrada. Cada vez que enfrentaba situaciones de rechazo o desilusión en su ministerio, esa vieja herida se abría como una llaga infectada. Los sentimientos de abandono, de no ser lo suficientemente buena, de estar destinada al fracaso, inundaban su corazón. Gradualmente, esos sentimientos comenzaron a afectar su relación con Dios. Empezó a creer que Dios también la abandonaría, que no era digna de su amor, que sus oraciones no tenían poder. Su vida espiritual se marchitó, su ministerio perdió efectividad, y todo porque el enemigo había encontrado una puerta abierta en su corazón no sanado. ¿Cómo opera exactamente este mecanismo de manipulación emocional? El diablo utiliza nuestras heridas como antenas receptoras de sus mentiras. Cuando tenemos áreas no sanadas en nuestro corazón, esas áreas se vuelven extremadamente sensibles a los ataques emocionales del enemigo. Por ejemplo, una persona que creció en un hogar donde experimentó rechazo constante será particularmente vulnerable a pensamientos de autorrechazo cuando enfrente cualquier tipo de crítica o corrección. El enemigo amplificará esos sentimientos hasta niveles irracionales, llevando a la persona a reacciones desproporcionadas que dañen sus relaciones. En mis años de consejería pastoral he identificado varias heridas comunes que el enemigo explota sistemáticamente: el rechazo, el abandono, la traición, el abuso, la injusticia, la humillación. Cada una de estas heridas crea un patrón emocional específico que Satanás conoce perfectamente. La herida de rechazo, por ejemplo, hace que la persona interprete cualquier situación ambigua como confirmación de que no es amada ni aceptada. El enemigo susurra constantemente: ¿ves? Nadie te quiere realmente. Todos te van a abandonar al final. Mejor protégete construyendo muros emocionales. La herida de traición genera desconfianza patológica. La persona se vuelve incapaz de creer en las buenas intenciones de otros, incluso cuando toda la evidencia apunta hacia la sinceridad. El diablo alimenta esa desconfianza hasta convertirla en paranoia espiritual. Pero aquí viene algo que debe alertaros profundamente.
El enemigo no se conforma con mantener estas heridas abiertas. Las utiliza para contaminar nuestra relación con Dios. Si tenéis problemas de confianza con las personas, gradualmente comenzaréis a desconfiar también de Dios. Si experimentasteis abandono humano, el enemigo os hará creer que Dios también os abandonará. Recuerdo vívidamente una conferencia en Madrid donde una hermana se acercó después del servicio completamente quebrantada. Me contó que había sido víctima de abuso sexual en su infancia y aunque había perdonado a su agresor y recibido sanidad emocional, aún luchaba con una imagen distorsionada de Dios como Padre. Cada vez que intentaba orar Padre nuestro que estás en los cielos, su mente se llenaba de imágenes perturbadoras que le impedían conectar con el corazón paternal de Dios. El enemigo había logrado contaminar su concepto de paternidad divina utilizando el trauma de su pasado. Esto me lleva a un punto crucial que debo enfatizar. La sanidad emocional no es un lujo espiritual, es una necesidad estratégica en la guerra contra las fuerzas del mal. Un corazón herido es un corazón vulnerable. Un alma no sanada es un alma que puede ser manipulada fácilmente por el enemigo. Pero el tercer método diabólico que debo exponer es quizás el más devastador de todos: la creación de círculos viciosos de culpa y condenación. Este método es particularmente efectivo contra creyentes sinceros que desean genuinamente agradar a Dios, pero que no comprenden completamente la naturaleza de la gracia divina. Funciona de la siguiente manera. El enemigo aprovecha nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestras debilidades humanas para construir una fortaleza de autocondenación en nuestra mente. Cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, cada vez que no alcanzamos el estándar que creemos que Dios espera de nosotros, esa voz acusadora comienza su trabajo destructivo. Mírate, susurra con falsa preocupación espiritual. ¿Cómo puedes llamarte cristiano después de lo que hiciste? ¿Cómo puedes presentarte ante Dios con la frente en alto? ¿No te da vergüenza decir que eres hijo de Dios cuando tu comportamiento demuestra lo contrario? El proceso es diabólicamente brillante. Primero, el enemigo nos tienta para que pequemos. Luego, cuando caemos en la tentación, se convierte en nuestro acusador implacable, nos hace sentir tan culpables, tan avergonzados, tan indignos, que comenzamos a distanciarnos de Dios precisamente cuando más necesitamos acercarnos a Él. En una ocasión, durante mis años de ministerio en México, recibí la visita de un evangelista reconocido que había caído en adulterio. Su ministerio había sido expuesto públicamente, su familia devastada, su reputación destruida, pero lo que más me impactó no fueron las consecuencias externas de su pecado, sino el estado de su corazón. Pastor Alducín me dijo con voz quebrada: ya no puedo orar. Cada vez que intento acercarme a Dios, una voz en mi mente me recuerda mi fracaso. Siento que he cruzado una línea que no tiene regreso, que he perdido para siempre mi relación con el Señor. Ese hermano había caído en la trampa perfecta del enemigo. Su pecado, aunque grave, no era imperdonable. Pero el círculo vicioso de culpa y condenación que Satanás había construido en su mente lo mantenía alejado del único que podía restaurarlo completamente. Mirad, hermanos, quiero que comprendáis algo fundamental sobre la naturaleza de este ataque. El enemigo no está interesado en nuestro arrepentimiento genuino, está interesado en nuestra desesperación espiritual. Un corazón verdaderamente arrepentido corre hacia Dios buscando perdón y restauración. Un corazón bajo condenación diabólica huye de Dios creyendo que no hay esperanza. La diferencia es crucial. El arrepentimiento genuino produce tristeza según Dios que lleva a salvación. La condenación diabólica produce tristeza del mundo que lleva a muerte espiritual. Una nos acerca a la cruz, la otra nos aleja de ella. He observado este patrón repetirse miles de veces durante mis décadas de ministerio. Creyentes sinceros que cometen errores, experimentan fracasos, enfrentan tentaciones poderosas y en lugar de correr hacia la gracia de Dios, se alejan de Él convencidos de que han agotado su paciencia divina. El enemigo tiene un manual específico para cada tipo de personalidad cristiana.
Para los perfeccionistas, amplifica la frustración por no alcanzar estándares imposibles. Para los sensibles, magnifica cada crítica hasta convertirla en una evidencia de fracaso total. Para los legalistas, enfatiza cada regla que no han cumplido perfectamente. Recuerdo particularmente el caso de una misionera veterana que había servido fielmente en África durante 20 años. Regresó a España atravesando una profunda depresión espiritual porque sentía que no había alcanzado todos los objetivos que se había propuesto en el campo misionero. He fracasado al Señor, me repetía constantemente. Debería haber plantado más iglesias, debería haber ganado más almas, debería haber sido más santa, más dedicada, más efectiva. El enemigo había transformado su noble corazón de servicio en un instrumento de autotortura espiritual. Le tuve que explicar algo que transformó completamente su perspectiva. Dios no nos llama al éxito según parámetros humanos, nos llama a la fidelidad según su gracia. El éxito en el reino de Dios se mide por la obediencia, no por los resultados estadísticos. Pero el cuarto método de manipulación demoníaca que debo exponer es especialmente relevante en nuestra época, la distorsión de la identidad espiritual. En una cultura obsesionada con la identidad personal, el enemigo ha encontrado terreno fértil para sembrar confusión sobre quiénes somos realmente en Cristo. Este ataque es particularmente sutil porque no niega directamente nuestra salvación, sino que la vacía de contenido práctico. El enemigo permite que creamos intelectualmente que somos hijos de Dios, pero nos hace sentir emocionalmente como huérfanos espirituales. Acepta que digamos que somos nuevas criaturas en Cristo, pero nos hace vivir como si nuestra vieja naturaleza fuera nuestra identidad verdadera. Durante una serie de conferencias en Valencia, una joven profesional se me acercó con una crisis existencial profunda. Pastor, me dijo, entiendo teológicamente que soy una nueva criatura en Cristo, pero no me siento nueva. Sigo luchando con los mismos pecados, los mismos temores, las mismas inseguridades. ¿Realmente he nacido de nuevo? Su pregunta reveló la efectividad diabólica de este método. El enemigo había logrado crear una desconexión entre su posición espiritual y su experiencia emocional. Teóricamente sabía quién era en Cristo, pero prácticamente vivía como si nada hubiera cambiado en su vida. ¿Cómo funciona exactamente esta manipulación de la identidad? El diablo utiliza nuestros sentimientos como evidencia de nuestra realidad espiritual. Si nos sentimos condenados, concluimos que estamos condenados. Si nos sentimos lejos de Dios, creemos que Dios está lejos de nosotros. Si experimentamos tentaciones, dudamos de nuestra conversión genuina. Pero aquí está el engaño fundamental. Nuestros sentimientos, aunque válidos como experiencia humana, no son el termómetro de nuestra realidad espiritual. Nuestra identidad en Cristo no está basada en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha declarado sobre nosotros en su palabra. El enemigo conoce perfectamente esta verdad y por eso invierte tanto esfuerzo en mantener a los creyentes enfocados en sus emociones fluctuantes en lugar de en las promesas inmutables de Dios. Cuando nuestra identidad está anclada en sentimientos, vivimos en una montaña rusa espiritual constante. He observado cómo este método afecta particularmente a los jóvenes cristianos en la actualidad. Crecen en una cultura que les dice que definan su identidad basándose en sus sentimientos, deseos y experiencias subjetivas. Cuando vienen a Cristo, el enemigo utiliza esa misma mentalidad para sabotear su crecimiento espiritual. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres salvo si a veces no sientes la presencia de Dios? Susurra. ¿Cómo puedes decir que eres santo si aún experimentas tentaciones sexuales? Cuestiona. ¿Cómo puedes afirmar que eres libre si todavía luchas con adicciones emocionales? Plantea con aparente lógica. Recuerdo vívidamente una conversación con un joven pastor en Barcelona que estaba considerando abandonar el ministerio debido a esta crisis de identidad. Me explicó que había nacido de nuevo a los 16 años y había sentido un llamado claro al ministerio pastoral. Pero después de 5 años sirviendo en la iglesia, comenzó a dudar de todo. Pastor Alducin, medite, confió. Si realmente soy una nueva criatura,
¿por qué sigo luchando con pensamientos de lujuria? Si realmente tengo el Espíritu Santo, ¿por qué a veces me siento espiritualmente vacío? Si realmente soy llamado al ministerio, ¿por qué mi predicación no siempre es poderosa? Ese joven había caído en la trampa de evaluar su identidad espiritual basándose en su experiencia fluctuante en lugar de en la palabra inmutable de Dios. El enemigo había logrado que interpretara su humanidad como evidencia de falta de espiritualidad genuina. Tuve que ayudarle a comprender una verdad liberadora. Ser una nueva criatura en Cristo no significa dejar de ser humano. Significa ser un humano redimido que está en proceso de transformación. La perfección instantánea es una expectativa diabólica que genera frustración y desaliento. Esta manipulación de la identidad tiene consecuencias devastadoras en la vida práctica del creyente. Cuando no estamos seguros de quiénes somos en Cristo, no podemos funcionar efectivamente en nuestro propósito divino. Vivimos en constante inseguridad espiritual, buscando confirmación externa de nuestra identidad interna. El quinto método diabólico que debo desenmascarar es la fragmentación de la comunión cristiana. Satanás comprende perfectamente que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Por eso invierte enormes recursos en destruir las relaciones auténticas entre los creyentes, creando división, desconfianza y conflicto en el cuerpo de Cristo. Esta estrategia es especialmente efectiva porque ataca uno de los propósitos fundamentales de Dios para su pueblo, la unidad. Jesús mismo declaró que en el amor mutuo de los discípulos, el mundo reconocería que somos sus seguidores. Cuando esa unidad se rompe, nuestro testimonio se debilita dramáticamente. Durante mis años de ministerio he sido testigo de innumerables divisiones eclesiásticas que comenzaron con conflictos aparentemente menores, pero que escalaron hasta destruir congregaciones enteras. En cada caso, pude observar las huellas digitales del enemigo, aprovechando el orgullo humano, los malentendidos y las heridas personales para crear cismas profundos. Recuerdo especialmente una iglesia próspera en Monterrey que se fragmentó completamente debido a un conflicto sobre el estilo de música en los servicios. Parecía un tema superficial, pero el enemigo lo utilizó como catalizador para exponer resentimientos más profundos entre los líderes. La discusión comenzó como una diferencia de opinión legítima sobre cómo alcanzar mejor a las diferentes generaciones en la congregación. Pero gradualmente se convirtió en una guerra de egos, donde cada bando comenzó a cuestionar no solo las ideas del otro, sino sus motivaciones, su espiritualidad y su compromiso con la iglesia. ¿Cómo logra el enemigo transformar diferencias menores en divisiones mayores? Utiliza un proceso sistemático que he observado repetirse una y otra vez. Primero, magnifica las diferencias hasta hacerlas parecer irreconciliables. Luego, personaliza el conflicto hasta que la gente comience a atacar a las personas en lugar de discutir las ideas. Finalmente, espiritualiza las posiciones hasta que cada bando crea que Dios está de su lado exclusivamente. El resultado es predecible. Hermanos que antes oraban juntos, ahora no pueden estar en la misma habitación. Familias que crecieron en la fe juntas se dividen por líneas de lealtad conflictivas. Ministerios que fueron efectivos se paralizan por la división interna. Testimonios que impactaban a la comunidad se vuelven motivo de burla por las disputas públicas. Pero la fragmentación no se limita a conflictos eclesiásticos visibles. El enemigo también trabaja para aislar a los creyentes individualmente, convenciéndolos de que no necesitan la comunión genuina con otros hermanos en la fe. Puedes adorar a Dios sin necesidad de ir a la iglesia, susurra con aparente sabiduría espiritual. Tu relación con Dios es personal. No necesitas que otros te digan cómo vivir tu fe, insinúa. La iglesia está llena de hipócritas. Mejor mantente alejado de esos problemas, aconseja con falsa protección. En mis viajes evangelísticos he encontrado miles de creyentes que han caído en esta trampa del aislamiento espiritual. Mantienen algún tipo de fe personal en Cristo, pero han cortado sus vínculos con el cuerpo de Cristo. Creen que pueden crecer espiritualmente de forma independiente,
sin rendición de cuentas, sin corrección fraternal, sin el apoyo de una familia espiritual. El problema con esta mentalidad es que contradice directamente el diseño de Dios para el crecimiento espiritual. Fuimos creados para vivir en comunidad, para ser edificados unos a otros, para llevar las cargas mutuas. Un cristiano que intenta caminar solo es como un soldado que abandona su pelotón en medio de la batalla. Durante una conferencia en Málaga, un empresario exitoso me contó su experiencia personal con este tipo de aislamiento. Había sido un líder activo en su iglesia local durante años, pero después de un conflicto con el pastor por temas administrativos, decidió alejarse de toda participación eclesiástica. Pastor Alducin me explicó: mi relación con Dios es más fuerte que nunca. Leo mi Biblia diariamente, oro constantemente, trato de vivir según principios cristianos en mi negocio. No necesito los problemas y las complicaciones de la iglesia institucional. Superficialmente su argumento parecía válido, pero cuando profundizamos en su vida espiritual, descubrimos señales preocupantes. Su comprensión bíblica se había estancado porque no tenía maestros que lo desafiaran. Su carácter cristiano tenía áreas ciegas porque no tenía hermanos que lo confrontaran amorosamente. Su vida de servicio se había reducido porque no tenía una visión corporativa del reino de Dios. El aislamiento espiritual, aunque pueda parecer liberador, inicialmente, eventualmente produce empobrecimiento espiritual. Sin la rica diversidad de dones que Dios ha distribuido en el cuerpo de Cristo, nuestro crecimiento se vuelve unidimensional y limitado. Pero el sexto método de manipulación que debo exponer es quizás el más contemporáneo: la sobrecarga informacional que genera parálisis espiritual. En nuestra era digital, el enemigo ha encontrado una manera brillante de neutralizar a los creyentes, no negándoles acceso a la verdad, sino saturándolos con tanta información que se vuelve imposible discernir qué es realmente importante. Este método es particularmente efectivo porque explota algo que en principio es positivo: nuestro deseo de conocer más sobre Dios y su palabra. Pero el enemigo pervierte ese deseo santo, convirtiéndolo en una búsqueda obsesiva de conocimiento que nunca se traduce en acción práctica. He observado este fenómeno creciendo exponencialmente en los últimos años. Creyentes que pueden citar cientos de versículos bíblicos, pero son incapaces de aplicar principios básicos de perdón en sus relaciones familiares. Estudiantes de teología que conocen debates doctrinales complejos, pero carecen de compasión práctica por los necesitados. Líderes cristianos que pueden predicar sermones elocuentes sobre santidad, pero viven vidas moralmente comprometidas. El problema no es el conocimiento en sí mismo. El problema es cuando el conocimiento se convierte en un fin en lugar de un medio. Cuando estudiar la Biblia se vuelve más importante que obedecer la Biblia. Cuando debatir doctrina se vuelve más emocionante que practicar el amor cristiano. Durante una conferencia en Sevilla, un joven seminarista se me acercó con una crisis vocacional profunda. Me explicó que había dedicado los últimos 5 años a estudios teológicos intensivos, había leído cientos de libros cristianos, había memorizado miles de versículos bíblicos, pero se sentía espiritualmente vacío. Pastor, me confió, sé más sobre Dios de lo que jamás imaginé posible, pero siento que lo conozco menos que cuando era un nuevo convertido. Mi cabeza está llena de información, pero mi corazón está seco. Su experiencia ilustra perfectamente cómo el enemigo puede utilizar incluso actividades espiríticamente positivas para alejarnos del corazón de la fe. El conocimiento sin transformación se convierte en orgullo intelectual. El estudio sin aplicación se vuelve acumulación estéril. ¿Cómo funciona exactamente esta manipulación de sobrecarga informacional? El diablo utiliza nuestra capacidad limitada de procesamiento mental para crear un embotellamiento espiritual. Nos presenta tantas opciones, tantas interpretaciones, tantas opiniones, que eventualmente nos paraliza en la indecisión. En el ámbito doctrinal, por ejemplo, nos expone a cada debate teológico, cada controversia hermenéutica, cada matiz interpretativo, hasta que perdemos de vista las verdades fundamentales claras de la fe. Comenzamos a dudar de cosas que antes teníamos claras simplemente
porque hemos escuchado demasiadas voces contradictorias. En el área de la vida cristiana práctica, nos bombardea con tantos métodos de crecimiento espiritual, tantas técnicas de oración, tantos modelos de ministerio, que no sabemos por dónde empezar. La abundancia de opciones se convierte en una maldición en lugar de una bendición. Recuerdo vívidamente una conversación con una hermana en Madrid que había estado buscando el método perfecto de estudio bíblico durante 3 años. Había comprado docenas de libros sobre hermenéutica, había asistido a seminarios sobre diferentes enfoques interpretativos, había probado múltiples sistemas de análisis textual, pero paradójicamente leía menos la Biblia que cuando comenzó su búsqueda. Estoy tan confundida con todas las opciones, me explicó, que ya no sé cuál es la manera correcta de acercarme a las Escrituras. Cada experto dice algo diferente. Cada método promete resultados superiores. Mientras tanto, mi vida devocional se ha deteriorado porque paso más tiempo leyendo sobre cómo estudiar la Biblia que estudiándola realmente. Esta hermana había caído en la trampa perfecta del enemigo. Había convertido los medios en fines, la preparación en procrastinación, la búsqueda de la metodología perfecta en una excusa para evitar la obediencia imperfecta. El resultado de esta sobrecarga informacional es lo que denomino parálisis por análisis espiritual. Los creyentes se vuelven tan conscientes de todas las variables, todas las opciones, todas las posibilidades, que pierden la capacidad de actuar decisivamente en fe. Pero antes de exponer el séptimo y último método, quiero que reflexionéis sobre algo crucial. ¿Habéis notado cómo en nuestra época tenemos acceso a más recursos cristianos que cualquier generación anterior? Pero paradójicamente muchas iglesias están experimentando menos poder espiritual, menos transformación de vidas, menos impacto en sus comunidades. Esta paradoja no es accidental. Es el resultado directo de la estrategia enemiga de neutralizar a los creyentes mediante la sobrecarga de información sin transformación correspondiente. Nos han vuelto consumidores espirituales en lugar de productores del reino de Dios. El séptimo y último método de manipulación demoníaca que debo exponer es quizás el más devastador de todos porque ataca el corazón mismo de nuestra relación con Dios. La falsificación de la experiencia espiritual. Este método es especialmente peligroso porque no niega la espiritualidad. La imita de manera tan convincente que puede engañar incluso a creyentes maduros. Satanás comprende que los seres humanos fuimos creados para la comunión con Dios, para experimentar su presencia, para vivir en una dimensión sobrenatural. Por eso no intenta eliminar nuestra hambre espiritual, intenta satisfacerla con sustitutos diabólicos que parecen auténticos, pero que nos alejan gradualmente del Dios verdadero. Durante mis décadas de ministerio, he sido testigo de innumerables casos donde hermanos sinceros han sido seducidos por experiencias espirituales falsas que inicialmente parecían provenir de Dios, pero que eventualmente revelaron su origen diabólico por sus frutos destructivos. El proceso típico funciona de la siguiente manera. El enemigo presenta una experiencia sobrenatural que satisface temporalmente nuestro hambre espiritual, pero que gradualmente nos hace depender más de la experiencia que de la palabra de Dios. Poco a poco, nuestra fe se ancla en sensaciones subjetivas en lugar de en verdades objetivas. Recuerdo vívidamente el caso de un evangelista reconocido que comenzó a recibir lo que él creía eran revelaciones especiales de Dios durante sus tiempos de oración. Estas revelaciones parecían profundas, espiritualmente elevadas, y aparentemente confirmaban su ministerio con predicciones que ocasionalmente se cumplían. Gradualmente, estas revelaciones comenzaron a tomar precedencia sobre su estudio bíblico. ¿Para qué estudiar las Escrituras laboriosamente cuando Dios le hablaba directamente con nuevas verdades? ¿Por qué conformarse con la revelación antigua cuando tenía acceso a revelación fresca y personalizada? El proceso de desviación fue tan gradual que ni él ni su círculo cercano lo detectaron inicialmente. Sus sermones seguían siendo bíblicos en la superficie, pero gradualmente comenzaron a incluir interpretaciones que no tenían fundamento exegético sólido. Su autoridad ministerial ya no se basaba en su fidelidad a las Escrituras, sino en su acceso supuesto
a revelación directa. Eventualmente, estas revelaciones comenzaron a contradicir claramente la enseñanza bíblica. Pero para entonces él había desarrollado una dependencia tan fuerte de estas experiencias que no podía renunciar a ellas sin perder su identidad ministerial completa. ¿Cómo podemos discernir entre experiencias espirituales auténticas y falsificaciones diabólicas? La respuesta se encuentra en los criterios que la misma Escritura establece para evaluar cualquier experiencia que afirme tener origen divino. Primero, toda experiencia genuina de Dios exaltará a Jesucristo y su obra redentora. Cualquier experiencia que dirija la atención hacia el recipiente de la experiencia en lugar de hacia Cristo debe ser sospechosa inmediatamente. Segundo, toda revelación auténtica de Dios estará en perfecta armonía con su palabra escrita. Dios no se contradice a sí mismo. No puede revelar en el presente algo que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Tercero, toda experiencia genuina del Espíritu Santo producirá frutos del Espíritu en la vida del receptor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si una experiencia espiritual produce orgullo, división, desobediencia o confusión, debemos cuestionar seriamente su origen. Durante una conferencia en Bilbao, una hermana se me acercó muy perturbada porque había estado experimentando lo que ella creía eran visitas angelicales durante sus tiempos de oración. Estas experiencias eran tremendamente emocionales y le daban una sensación de importancia espiritual que nunca había sentido antes. Sin embargo, después de varios meses de estas experiencias, comenzó a notar cambios preocupantes en su vida espiritual. Se había vuelto crítica de otros creyentes que no tenían experiencias similares. Su estudio bíblico había disminuido porque prefería esperar estas visitas especiales. Su participación en la iglesia local se había reducido porque sentía que estaba en un nivel espiritual superior. Le ayudé a evaluar sus experiencias usando los criterios bíblicos, y gradualmente se hizo evidente que estas visitas angelicales no estaban produciendo los frutos que deberían caracterizar cualquier encuentro genuino con lo forme divino. En lugar de mayor humildad, había desarrollado orgullo espiritual. En lugar de mayor amor por otros creyentes, había desarrollado sentimientos de superioridad. Pero la falsificación de experiencias espirituales no se limita a manifestaciones sobrenaturales dramáticas. El enemigo también puede falsificar experiencias espirituales más sutiles, sensaciones de paz que no están basadas en la verdad de Dios, sentimientos de gozo que no fluyen de la salvación, impresiones de orientación divina que contradicen principios bíblicos claros. He observado creyentes que toman decisiones destructivas para sus vidas y familias porque sintieron paz sobre esas decisiones, sin considerar si esas decisiones están alineadas con la sabiduría de las Escrituras. He visto personas abandonar responsabilidades bíblicas claras porque no sienten el llamado a cumplirlas, como si los sentimientos fueran un indicador más confiable que la palabra de Dios. Esta falsificación de la experiencia espiritual es especialmente peligrosa en nuestra cultura contemporánea porque vivimos en una época que ha elevado los sentimientos subjetivos como la autoridad final para determinar la verdad. El enemigo aprovecha esta mentalidad cultural para socavar la autoridad objetiva de las Escrituras. Si te sientes bien sobre algo, debe ser de Dios. Sugiere con aparente espiritualidad. Si no sientes convicción sobre un pecado particular, tal vez no sea realmente pecado para ti, insinúa. Si una doctrina no resuena con tu corazón, quizás Dios te está llamando a una comprensión más elevada. Plantea con falsa sabiduría. Recuerdo particularmente una conversación con un matrimonio joven que estaba considerando el divorcio porque ya no sentían el amor de antes y habían orado al respecto y sentían paz sobre el divorcio, separación. Cuando les pregunté si habían considerado lo que las Escrituras enseñan sobre el matrimonio y el divorcio, me respondieron que estaban más allá de seguir reglas legalistas y confiaban en la dirección personal del Espíritu. Este matrimonio había caído en la trampa de permitir que sus sentimientos interpretaran la voluntad de Dios
en lugar de permitir que la palabra de Dios interpretara sus sentimientos. Habían elevado su experiencia subjetiva por encima de la revelación objetiva, y el resultado era una decisión que destruiría su familia y contradiría claramente el corazón de Dios para el matrimonio. La realidad es que nuestros sentimientos, aunque son parte legítima de nuestra humanidad, han sido afectados por la caída y no pueden servir como guía confiable para determinar la verdad espiritual. Pueden ser confirmadores de la verdad, pero nunca pueden ser determinadores de la verdad. Después de haber expuesto estos 7 métodos diabólicos de manipulación, quiero que comprendáis algo fundamental. El conocimiento de las tácticas del enemigo no es suficiente para derrotarlo. Necesitamos estrategias bíblicas específicas para contrarrestar cada uno de estos ataques. La infiltración gradual del pensamiento se contrarresta renovando constantemente nuestras mentes con la palabra de Dios. Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto requiere estudio sistemático, meditación profunda y aplicación práctica de las Escrituras en cada área de nuestras vidas. La manipulación emocional se vence permitiendo que el Espíritu Santo sane las heridas de nuestro pasado y estableciendo nuestra identidad emocional en las promesas inmutables de Dios en lugar de en nuestras circunstancias cambiantes. Los círculos viciosos de culpa y condenación se rompen comprendiendo y aplicando la doctrina bíblica de la justificación por fe. Cuando entendemos verdaderamente que nuestra aceptación ante Dios está basada en la obra terminada de Cristo y no en nuestro desempeño, quedamos libres de la manipulación basada en la culpa. La distorsión de la identidad espiritual se corrige estudiando sistemáticamente lo que la Biblia enseña sobre nuestra nueva naturaleza en Cristo y aprendiendo a caminar en la realidad de esa identidad sin importar cómo nos sentimos. La fragmentación de la comunión cristiana se combate comprometiéndonos activamente con una iglesia local saludable, cultivando relaciones auténticas con otros creyentes y practicando los principios bíblicos de resolución de conflictos cuando surgen diferencias. La sobrecarga informacional se maneja estableciendo prioridades claras basadas en principios bíblicos, enfocándonos en aplicar lo que ya sabemos en lugar de acumular constantemente nuevo conocimiento y recordando que el objetivo del conocimiento bíblico es la transformación, no la información. La falsificación de experiencias espirituales se detecta evaluando toda experiencia presuntamente espiritual usando los criterios claros que las Escrituras establecen, manteniendo la autoridad de la palabra de Dios como el estándar final para evaluar toda experiencia y cultivando la humildad que reconoce nuestra capacidad de autoengaño. Pero más allá de estrategias específicas, hay principios fundamentales que debemos abrazar para vivir en victoria sobre estos ataques demoníacos. El primero es el principio de la vigilancia espiritual constante. Pedro nos advierte que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que debemos ser sobrios y velar. La vigilancia espiritual no es paranoia, es conciencia santa. Es reconocer que vivimos en territorio enemigo y que necesitamos mantener nuestras defensas espirituales activadas constantemente. Esto significa evaluar regularmente el estado de nuestro corazón, examinar nuestros pensamientos bajo la luz de las Escrituras y buscar la ayuda del Espíritu Santo para discernir entre la voz de Dios y las imitaciones del enemigo. El segundo principio fundamental es el compromiso con la comunidad cristiana auténtica. Como ya mencioné, un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Necesitamos la protección, corrección y confirmación que viene de estar conectados vitalmente con el cuerpo de Cristo. Esto significa algo más que simplemente asistir a servicios religiosos ocasionalmente. Significa desarrollar relaciones transparentes con otros creyentes maduros que tienen permiso para hablarnos la verdad en amor, que pueden discernir cuando estamos siendo engañados y que están comprometidos con nuestro crecimiento espiritual a largo plazo. El tercer principio es la prosumisión radical a la autoridad de las Escrituras. En una época cuando todo está siendo relativizado, cuando cada persona afirma tener su propia verdad,
cuando incluso dentro de la iglesia la autoridad bíblica está siendo erosionada, debemos anclar nuestras vidas de manera inamovible en la palabra de Dios. Esto requiere más que creer intelectualmente en la inspiración de las Escrituras. Requiere permitir que la Biblia sea la autoridad final en cada área de nuestras vidas, incluso cuando contradice nuestros deseos, nuestras emociones o las tendencias culturales de nuestro tiempo. Durante mis años de ministerio he observado que los creyentes que mantienen una sumisión genuina a la autoridad bíblica son los más resistentes a los engaños demoníacos. ¿Por qué? Porque tienen un estándar objetivo para evaluar todo pensamiento, toda emoción, toda experiencia, toda enseñanza. El cuarto principio fundamental es la dependencia continua del Espíritu Santo. La guerra espiritual no se gana con esfuerzo humano, sabiduría humana o estrategias humanas. Se gana caminando en el poder y la dirección del Espíritu de Dios. Esto significa cultivar una vida de oración constante, no solo pidiendo cosas a Dios, sino manteniéndonos en comunión continua con Él. Significa buscar el llenado diario del Espíritu Santo, reconociendo que necesitamos su poder no solo para momentos de crisis, sino para la vida ordinaria cotidiana. Recuerdo una conversación profunda que tuve con un misionero veterano en Colombia que había enfrentado ataques demoníacos intensos durante décadas de ministerio en territorios especialmente oprimidos espiritualmente. Le pregunté cuál era su secreto para mantener la victoria espiritual en circunstancias tan desafiantes. Pastor Alducin, me respondió, aprendí hace mucho tiempo que no puedo depender de mi conocimiento teológico, mi experiencia ministerial o mi madurez espiritual para ganar batallas espirituales. Cada día tengo que humillarme delante de Dios, reconocer mi dependencia absoluta de su Espíritu y pedirle que me vista con toda la armadura espiritual que describe Efesios 6. Sus palabras capturaron una verdad fundamental. La victoria espiritual no es un logro que alcanzamos una vez, sino una dependencia que mantenemos diariamente. El quinto principio es la práctica de la disciplina espiritual consistente. Los ataques demoníacos son más efectivos contra creyentes que han descuidado sus disciplinas espirituales básicas: oración, estudio bíblico, ayuno, adoración, servicio, testimonio. Estas disciplinas no son actividades legalistas que nos ganan favor con Dios. Son medios de gracia que fortalecen nuestras defensas espirituales y mantienen nuestro corazón sensible a la voz de Dios. Cuando descuidamos estas disciplinas, nos volvemos espiritualmente débiles y vulnerables. He observado un patrón consistente en los creyentes que caen en decepción serios. Casi invariablemente han descuidado sus disciplinas espirituales básicas durante periodos prolongados antes de la caída. Su capacidad de discernimiento se había embotado gradualmente debido a la falta de comunión íntima con Dios. Un pastor joven de Zaragoza me contó cómo había comenzado a cuestionar doctrinas fundamentales de la fe después de un periodo particularmente demandante en su ministerio. Las presiones externas lo habían llevado a descuidar su tiempo personal con Dios y gradualmente su claridad espiritual se había nublado. Pastor, me explicó, ahora me doy cuenta de que cuando dejé de alimentar mi alma con la palabra de Dios diariamente, mi capacidad para discernir la verdad del error se debilitó dramáticamente. Conceptos que antes me parecían claramente incorrectos comenzaron a parecer plausibles e incluso atractivos. Su experiencia ilustra por qué el enemigo trabaja tan diligentemente para hacer que los creyentes descuiden sus veros disciplinas espirituales. Cuando nuestro músculo espiritual se atrofia por falta de ejercicio, nos volvemos incapaces de resistir ataques que antes habríamos rechazado fácilmente. El sexto principio fundamental es el compromiso con la santidad personal. El pecado tolerado en nuestras vidas crea puertas abiertas para los ataques demoníacos. Cuando permitimos que áreas de desobediencia permanezcan sin confesión y sin arrepentimiento en nuestras vidas, damos al enemigo territorio legal para operar. Esto no significa que debemos alcanzar perfección moral antes de poder resistir ataques demoníacos.
Significa que debemos mantener una actitud de arrepentimiento genuino y buscar activamente la santificación en todas las áreas de nuestras vidas. Durante mis años de consejería pastoral, he observado que los creyentes que mantienen secretos espirituales, pecados no confesados, resentimientos no perdonados, hábitos destructivos no abandonados, son especialmente vulnerables a manipulación demoníaca. El enemigo utiliza nuestra culpa y vergüenza como palancas para controlarnos. Recuerdo vívidamente el caso de un líder de adoración que había estado luchando con pornografía en secreto durante años. Su pecado no confesado lo había vuelto extremadamente vulnerable a acusaciones demoníacas que lo paralizaban espiritualmente. Pastor Alducín, me confió finalmente, sé que Dios me ha llamado a liderar adoración, pero cada vez que subo a la plataforma, una voz en mi mente me dice que soy un hipócrita, que no tengo derecho de guiar a otros en adoración cuando mi propia vida está manchada por el pecado. Esa voz acusadora no era su conciencia santificada, era manipulación demoníaca aprovechando su pecado no confesado. Cuando finalmente se humilló, confesó su pecado, buscó ayuda pastoral y comenzó un proceso genuino de arrepentimiento y restauración, esas acusaciones perdieron su poder sobre él. El séptimo y último principio fundamental es la perspectiva eterna. Los ataques demoníacos nos afectan tan profundamente porque perdemos de vista la realidad de que nuestras luchas temporales están ocurriendo dentro del contexto de una guerra cósmica que ya tiene un resultado determinado. Jesús declaró claramente que consumado es. La obra de redención está completa. La victoria sobre Satanás está asegurada. El resultado final de la historia está determinado. Nosotros no luchamos para ganar la guerra. Luchamos desde la posición de una guerra ya ganada. Esta perspectiva eterna transforma completamente nuestra respuesta a los ataques demoníacos. En lugar de luchar desde la desesperación, luchamos desde la confianza. En lugar de defendernos desde el temor, avanzamos desde la fe. En lugar de reaccionar desde la debilidad, respondemos desde la autoridad que Cristo nos ha delegado. Hermanos, quiero concluir esta enseñanza extensiva con una realidad que debe quedar grabada en vuestro corazón. El conocimiento de los métodos del enemigo sin la aplicación práctica de los principios bíblicos para contrarrestarlos es conocimiento inútil que puede incluso aumentar nuestra vulnerabilidad. Satanás no teme a los creyentes que conocen sus tácticas. Teme a los creyentes que aplican consistentemente las verdades bíblicas que neutralizan esas tácticas. No basta con identificar los ataques. Debemos responder a ellos con las armas espirituales que Dios ha provisto. La armadura de Dios descrita en Efesios 6 no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que debe ser vestida diariamente mediante decisiones prácticas y específicas. El cinto de la verdad se viste decidiendo vivir en transparencia total ante Dios. La coraza de justicia se viste manteniendo nuestro corazón limpio mediante confesión y arrepentimiento constantes. El calzado del Evangelio de la Paz se viste manteniéndonos listos para compartir las buenas nuevas en cualquier momento. El escudo de la fe se levanta decidiendo confiar en las promesas de Dios sin importar las circunstancias. El yelmo de la salvación se coloca recordando constantemente nuestra identidad segura en Cristo. La espada del Espíritu se empuña estudiando, memorizando y aplicando la palabra de Dios. Pero más allá de estrategias defensivas, Dios nos ha llamado a una postura ofensiva en esta guerra espiritual. Jesús nos comisionó para ser discípulos de todas las naciones, para predicar el Evangelio a toda criatura, para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Somos soldados en el ejército de Dios, no víctimas indefensas de los ataques demoníacos. Durante mis décadas de ministerio, he observado que los creyentes más efectivos en resistir ataques demoníacos son aquellos que mantienen una mentalidad ofensiva en lugar de defensiva. En lugar de simplemente tratar de protegerse de los ataques del enemigo, están activamente avanzando el reino de Dios en territorio enemigo.
Cuando estamos ocupados cumpliendo la gran comisión, cuando estamos enfocados en servir a otros, cuando estamos invirtiendo nuestras vidas en propósitos eternos, tenemos menos tiempo y energía disponibles para ser consumidos por nuestras propias luchas espirituales. Por eso mi desafío final para vosotros es doble. Primero, implementad inmediatamente en vuestra vida los principios que he compartido para contrarrestar los 7 métodos de manipulación demoníaca. No esperéis hasta sentiros más preparados o hasta enfrentar una crisis. Comenzad hoy mismo a fortalecer vuestras defensas espirituales. Segundo, comprometeos activamente con el avance del reino de Dios en vuestra esfera de influencia. Dejad de vivir como víctimas espirituales y comenzad a funcionar como agentes del reino de Dios. Cada conversación es una oportunidad para sembrar semillas del Evangelio. Cada relación es una posibilidad de demostrar el amor de Cristo. Cada día es una ocasión para hacer retroceder las tinieblas mediante la luz del Evangelio. Mi reto específico para esta semana es que toméis una decisión concreta en cada una de estas áreas. Identificad un área donde necesitéis renovar vuestra mente con la verdad de Dios. Comprometeos a buscar sanidad para una herida emocional que el enemigo ha estado utilizando en vuestra contra. Confesad cualquier pecado no resuelto que esté dando al enemigo territorio legal en vuestra vida. Uníos más profundamente a una comunidad cristiana auténtica. Estableced una disciplina espiritual que habéis estado descuidando. Comenzad a orar específicamente por oportunidades de avanzar el reino de Dios. Pero sobre todo, recordad que vuestra victoria no depende de vuestra fuerza, sabiduría o determinación. Vuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús, quien ya derrotó completamente a Satanás en la cruz del Calvario. Vuestra responsabilidad es simplemente caminar en la realidad de esa victoria ya consumada. No permitáis que el enemigo os robe la paz, el gozo y la efectividad que Cristo compró para vosotros con su sangre preciosa. No aceptéis vivir como prisioneros de guerra cuando habéis sido declarados más que vencedores. No os conforméis con una vida cristiana defensiva cuando habéis sido llamados a una vida de dominio espiritual. El tiempo es corto, hermanos. Cristo viene pronto. Los días son malos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Levantaos, vestíos con toda la armadura de Dios y marchad hacia la victoria que ya es vuestra en Cristo Jesús. Si esta enseñanza ha impactado vuestro corazón, si habéis reconocido áreas donde el enemigo ha estado operando en vuestra vida, si sentís el llamado del Espíritu Santo a tomar acción decisiva, compartir este mensaje con vuestra familia, vuestros amigos, vuestra iglesia, comentad abajo cómo Dios está hablando a vuestro corazón y qué pasos concretos vais a tomar para implementar estas verdades. La victoria está asegurada, pero la batalla continúa. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.